contacto de Córdoba TV, Antonio Moreno. Antonio, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Miguel. Te agradecemos mucho, Antonio, que estés aquí con nosotros, porque sabemos que, bueno, que los cambios de tiempo te tienen un poquito congestionado. Sí, pero adelante con el trabajo. Muy bien, pues Antonio, muchas gracias por haber venido. Continuamos con la película que ya presentábamos en la última ocasión que nos vimos. Nos vamos hasta la filmografía, el cine de Ana Mariscal. Es correcto. Vamos a hablar de la película que presentamos en el último programa. La película se titula Hola muchachos, del año 1961, y es de la actriz y directora española Ana María Rodríguez Arroyo, más conocida con el nombre artístico de Ana Mariscal. Bueno, esta película, ahí estamos viendo el cartel y el programa en mano. Para mí este tipo de material, por ejemplo, este que estamos viendo en concreto, sí, tiene mucho valor porque aparece una imagen en este caso se trata de la Universidad Laboral. Ya presentamos en la película de Antonio Molina y la de Juanito Valderrama el cartel, el programa en mano, o también el disco en el que aparecían imágenes de Córdoba. En ese caso era el Cristo de los Faroles. Bueno, pues ahora tenemos otra pequeña imagen, que no sea un sitio muy turístico y muy cercano para la gente, como es la Universidad Laboral, por eso me gusta. Luego, más adelante veremos incluso las carteleras cinematográficas, que son las fotografías que se ponían antiguamente en el recibidor del cine o en el hall del cine. Cuando se presentaba una película, pues bueno, pues se ponían fotogramas de la película con el título, el director, los actores, etcétera, etcétera. También tengo un par de carteleras con imágenes de Córdoba, entonces eso para mí tiene este tipo de valor. Claro. Bueno, ahí vemos Fotogramas del rodaje. Ahí vemos una fotografía del rodaje, eso concretamente en la calle Velázquez Bosco, y se aprecia un poquito, solamente un poquito, el trajín que acarrea el rodaje de una película. Bueno, vemos la cámara sobre los raíles, a Ana Mariscal y a Carlos Casaravilla, que son los actores principales, y bueno, pues parte del equipo técnico e incluso algunos extras. Esta es la película. Ya estamos viendo imágenes, efectivamente. Y bueno, pues hablamos un poco de la génesis de esta película, porque bueno, el vídeo que he traído dura lo suficiente como para poder hablar sobre la película. Podamos acercarnos a esa sinopsis. Sí. ¿Qué sucede? Bueno, la sinopsis es bastante larga, pero voy a hablar un poco de la génesis, porque es curioso. La creación de la película se remonta a comienzos del año 1960, cuando el murciano Rafael Sánchez Campoy termina el primer borrador del guión y se lo envía al rector de la Universidad Laboral, Onésimo Redondo de Córdoba, Fray Cándido Añiz, el cual no tuvo inconveniente en elogiar de manera extensible esta iniciativa, poniendo las instalaciones al servicio de la empresa. Lógicamente, el rector se sintió encantado con el guión, como no podía ser de otra manera, y le puso a este señor la universidad a su disposición. Con esta respuesta y el apoyo de una productora se puso en marcha la película con la solicitud del preceptivo permiso de rodaje el 18 de mayo del 60. Sin embargo, problemas burocráticos paralizaron la tramitación del expediente y además la productora con la que había contactado tenía ciertas dudas sobre la viabilidad comercial del proyecto a causa del carácter semidebutante del director, porque este señor Sánchez Campoy solamente había hecho un largometraje y además era de corte infantil. Total, que el guión pues es lo que suele pasar en estos casos, o se queda olvidado en un cajón o empieza a recorrer productoras en busca de financiación, en fin, de alguien que se apiade un poco del guión. Fue de esta manera cuando el proyecto cayó en manos de Ana Mariscal, que de inmediato se propuso dirigir y financiar de su productora, Bosco Films, la película. Aquí hay un dato muy importante: la afinidad ideológica, sentimental y estética que sintió por el guión posibilitaría su rápida puesta en marcha. La afinidad ideológica. Sí. No hay, bueno, cualquiera que conozca un poco la ideología sociopolítica de Ana Mariscal comprenderá este tipo de afinidad.
No olvidemos que Ana Mariscal fue la actriz protagonista de Raza. No recuerdo de qué año era la película, pero... Del 41. Del 41. Bajo el nombre de Andrade, Sí. el guión era del mismísimo Franco. Entonces fue considerada como la musa del franquismo. Bueno, puede ser. En cualquier caso, su ideología política la ha manifestado de forma clarísima en ciertas entrevistas que concedió para la prensa. Sí, porque si bien aquí se acerca pues, a la formación de la juventud como temática, lo enfoca hacia que veamos, ¿no?, esos buenos resultados, esas bondades de la educación española de la época. Claro, encuadró en su película, su drama, porque esto no deja de ser un drama sentimental, lo encuadró dentro de lo que es Córdoba en la universidad laboral, para dar la visión pues, de la formación pero la formación en todos los valores, no solamente técnica, sino también personal y humana. En fin, entonces Ana Mariscal, como ya digo, cogió el proyecto en fase prácticamente embrionaria. Sí. Y tramitó un nuevo permiso de rodaje. Tengo aquí la fecha para el 15 de octubre de 1960. Pese a que el comienzo de la filmación estaba previsto para el día 26 de octubre, muchos aspectos estaban todavía en fase preliminar. De hecho, he leído que había partes del guión de los diálogos que se iban elaborando sobre la marcha. Sobre la marcha ya en pleno rodaje, ya aquí en Córdoba. Dice, el rodaje hubo de posponerse a comienzos del año 61 y no sufrió más dilaciones gracias a la inestimable colaboración de la Universidad Laboral de Córdoba, que paralizó ocasionalmente sus actividades académicas con objeto de garantizar un óptimo trabajo. Además, se proporcionó al matrimonio formado por Ana Mariscal y su marido, el director de fotografía Valentín Javier, un chalecito destinado al profesorado que se encontraba dentro del recinto, para que se alojaran con su hijo recién nacido, vivienda que dejaron más tarde por un hotel a causa del frío. Esto es verdad. Según un testimonio de antiguos alumnos de la Laboral, allí en la parte de atrás de la universidad se edificaron una serie de chalecillos para el profesorado y entonces le cedieron uno al matrimonio. Hay que decir que Valentín Javier, que era el marido, era un fotógrafo y trabajaba para su propia productora como director de fotografía. Y hace muy poco, hace poco del comienzo del rodaje, tuvieron Ana Mariscal y Valentín Javier su primer hijo, el que pusieron por nombre David, y prácticamente siendo un recién nacido empezó el rodaje. Lo que pasa es que no podían soportar el rigor del invierno cordobés allí prácticamente en medio del campo y tuvieron que venirse a un hotel aquí al centro. Antonio, perdona, estamos viendo unas imágenes en las que, pues, una vez más apreciamos que incluso en una película en la que la protagonista es la universidad laboral, no desaparecen, ¿no? Cualquier excusa es buena para visitar el casco histórico, ¿verdad? Y conocer un poco esa Córdoba típica de patio y de la fiesta de los patios, de maceta y de plazas tan emblemáticas, ¿no?, como esta. Sí, lo que pasa que ya a medida que va avanzando el tiempo, y sobre todo con esta directora que tenía cierta inquietud cultural, vemos que la ciudad empieza a formar parte, digamos, de lo que es el argumento de la película. Lo hemos dicho ya en un par de ocasiones, es un personaje más. Solamente se sale en un par de ocasiones pues para mostrar los rincones típicos. Antes hemos visto la calleja y la plazuela de las Flores, pero bueno, luego más adelante veremos también el Cristo de los Faroles. Pero Ana Mariscal utiliza la ciudad como si fuese un personaje más. Solamente hay un plano que se sale fuera de todo lo que es la estética de la película, pero claro, es comprensible después de haber explicado la ideología de Ana Mariscal. Es un plano de la Torre de la Malmuerta en la que se ve todavía la cruz que tenía plantada allí la falange, creo que era, unas cuantas coronas de flores y me parece que eran 2 falangistas allí puestos. Bueno, para los más viejos sabrán que aquello era una especie de mini... No sabría cómo definirlo, pero bueno, era una especie de monumento que habían puesto allí los falangistas a los caídos de la guerra. Lógicamente todo eso ahora ha desaparecido, aunque quedan todavía en la propia torre
queda todavía parte de una inscripción y los clavos, las alcayatas que sujetaban la cruz. Ese plano lo insertó Ana Mariscal porque lo tenía que insertar, porque no viene a cuento para nada de la película. Sí, nos recuerda un poco a esos paisajes, ¿no?, de películas más antiguas en las cuales Córdoba no es más que un telón de fondo, ¿no? Pero ese plano está puesto ahí con toda la intención. Claro, claro. Igual que hemos visto antes las banderas en la universidad, la bandera española, de la misma manera, es que es un plano que dices, pero bueno, ¿y este plano qué hace aquí? Cuando no viene a cuento de nada. Bueno, parece ser que, bueno, como salen escenas del autobús que iba y venía de la universidad a Córdoba, parece ser que había una parada por allí, por Joyería, que por aquel entonces se llamaba Obispo Pérez Muñoz. Parece ser que por allí había una parada que recogía profesores, alumnos o lo que sea. Entonces no sé si por conexión puso esa escena, bueno, una escena que no dura ni 3 segundos, pero bueno, deja bien claro la ideología en este caso de Ana Mariscal. Bueno, ahí estamos viendo muchísimos detalles de la ciudad, muchísimos planos. Bueno, hemos visto escenas en la calle Velázquez Bosco. Esta escena, honestamente, tengo que decir que no sé con seguridad si eso es Córdoba o no. Yo me quiero imaginar que sí. Y entonces la he puesto porque si se trata de un patio cordobés, es un patio totalmente desaparecido, porque yo no lo he encontrado. Esta calle creo que es Blanco Belmonte, si no me equivoco. Hay un corte muy interesante, porque hemos visto como la escena es una discusión que tiene este matrimonio. Sí. Una discusión que comienza en la calle Velázquez Bosco y continúa en Blanco Belmonte, dando como continuidad. Sin embargo, para los cordobeses sabemos que esa continuidad no existe. Claro, y esto también lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? La magia del cine que permite que pasemos de un lugar a otro rápidamente, ¿no? Bueno, esto ya sí es tipismo. Hemos cambiado de escenario. Es tipismo porque dentro, bueno, formando parte del argumento aparece la visita de una extranjera, americana, si no me equivoco. Sí. Entonces, pues bueno, tienen que visitar lugares típicamente comunes. En este caso, la Cuesta del Bailío, y ahora vamos a ver más tarde el Cristo de los Faroles. Ya, de todas maneras, en esta ocasión tenemos que decir que sí estamos muy cerca, ¿no? Si subimos la cuesta, sí, aquí, aparecemos en la Plaza de Capuchino. Aquí sí establece continuidad. De hecho, yo agradezco muchísimo este plano porque no es muy común, no es muy típico la Cuesta del Bailío en las películas. Creo que solamente en 3 ocasiones, si mal no recuerdo, vamos a ver la Cuesta del Bailío. Esta es una de ellas. Ya no tengo por qué envidiar a Luis. ¿Pero la envidiabas? Sí. He leído todas tus Eh, cartas sin que nadie Bueno, los ya leyera. en este caso sí conecta, sí hay continuidad tanto Pues ahora tendrás 3 cada día, argumental y más románticas. como física, si queremos llamarla de esa manera. Ahí está la Plaza de Capuchino y el Cristo de los Faroles. Vemos ahí enfrente del convento del Santo Antes hemos Ángel. visto un escenario ya desaparecido que es el Córdoba Palace, el antiguo hotel Córdoba Palace. Cuando vi la película recordé una entrada del blog de Paco Muñoz en el que hablaba de los porteros, del portero moro del hotel Córdoba Palace. Portero al que parece ser que en cierta ocasión una pandilla de niños apedrearon. Aquí este portero moro ya no aparece aquí en esta película, estamos hablando del año 61. Este portero ya no aparece, aparecen ya 2 porteros, pero más modernos. Y esa es la Avenida del Brillante, esa es la parte de, bueno, la antigua carretera del Brillante, lo que podríamos llamar ya la carretera de Villaviciosa. Sí. Y esa es la parte concretamente la parte del Cerrillo. Por ahí vamos a ver el Colegio de la Aduana, allí. Sí. Y bueno, todo eso está ahora totalmente edificado, hay un montón de chalés, de colegios, etcétera, etcétera. Toda esa parte está completamente cambiada. Bueno, hemos visto, al principio de la película hemos visto una formación y tengo que decir que esos eran alumnos de verdad de la Universidad Laboral, eso en absoluto son extras ni nada de eso. Iba a decir que esta película está en el recuerdo de los cordobeses por la gran cantidad de extras
entre comillas, que movilizó. Muchos ciudadanos que lo tienen ya en su memoria, ¿no? Yo de joven participé, ¿no?, Efectivamente, en el rodaje de esta película. efectivamente. Los extras en este caso son los propios alumnos de la Universidad Laboral. Como ya hemos dicho, el rector de la universidad puso todos los medios materiales para la realización de la película. En este caso eran los propios chavales. Entonces, claro, los chavales han crecido, cada uno tiene su vida, su profesión, no tienen por qué vivir en Córdoba. Y entonces hay un blog también de antiguos alumnos de la Universidad Laboral. Creo que se llama laboralescórdoba.es, si mal no recuerdo. Entonces, en esa página se encuentran vivencias de los chavales que participaron en la película. Y bueno, los recuerdos son básicamente los mismos. Nos obligaron a desfilar hasta que la escena saliera bien. Desfilar y desfilar y desfilar. A cambio me parece que era de un bocadillo o dos o de un recreo, no lo sé, ahora mismo no lo recuerdo. Pero claro, eso para los chavales era fiesta, ¿no? Sacarlos de clase y ponerlos a desfilar para salir en una película, pues claro, eso fue el bombazo de, casi una excursión, vamos, de ese año, claro, era prácticamente casi sacarlos de excursión. Claro. De hecho, hay algunos antiguos alumnos que parando la imagen, viéndola fotograma a fotograma, todavía se reconocen, lo cual resulta altamente curioso. Ahí estamos viendo las escenas. Recuperamos esas imágenes de La Universidad Laboral estaba prácticamente recién terminada, si mal no recuerdo se terminó en el año 56 y la película se hizo en el año 61, o sea que estaba prácticamente recién estrenada. He leído por ahí que se ha pretendido establecer una similitud, una comparación entre, bueno, estas escenas, estos desfiles, esta especie de marcialidad, con los desfiles y la marcialidad de las películas de Leni Riefenstahl, la musa del cine del Tercer Reich. Bueno, yo no entiendo de cine, pero me parece que hay que salvar un abismo para poder establecer esta comparación. O sea, esto es un desfile de andar por casa. En absoluto se puede comparar con las películas de Leni Riefenstahl. Pero bueno, claro, salvando las distancias y aunque sea una propuesta, un análisis aventurado, pero en el contexto, ¿no?, en el que nos movemos, quizá pues se pueda establecer esa conexión. Ya te digo, salvando muchísimas distancias. Sí. Bueno, pues ahí vemos a los chavales de la universidad desfilando, pasándoselo bien. Pues, esta escena no me gusta, repetimos, para atrás, volvemos a desfilar. Vemos como, observando detenidamente cómo se miran unos a los otros, a ver si está saliendo todo bien, cómo van haciendo las esquinas, en fin, etcétera, etcétera. Todo divertidísimo. Bueno, divertidísimo desde mi punto de vista, claro. Claro. Ya te digo, esta película está en el recuerdo de los cordobeses por este motivo y luego, bueno, pues también por muchas anécdotas. Curiosamente, tengo un compañero de trabajo que fue antiguo alumno de la Universidad Laboral y viendo la película con él me dice, bueno, los escenarios son los mismos, aquí no lo tengo porque sería interminable. Bueno, podríamos ver la película prácticamente entera, porque excepto un par de escenas que están hechas en Tarragona, el resto está hecho en Córdoba. En Tarragona se rodaron escenas de la Universidad Laboral, precisamente de Tarragona. Pues allí había las escenas del principio en la que trabaja este señor, había talleres de mecánica, y eso se rodó allí. El principio y además el final, porque la escena del final se hace en la estación. Hay un plano en el que aparece el cartel con el nombre de Córdoba, pero en realidad la escena se rodó en la estación de Tarragona. Es inconfundible porque la estación de Tarragona está en curva, la estación de Córdoba no. Además ese dato me lo dio un compañero aficionado a lo que todo el tema de los ferrocarriles. Te iba a decir, tenía un compañero que trabajó en la Laboral y otra compañera de trabajo me contó que su abuelo era el jardinero de la Universidad Laboral, que para ciertas escenas de campo, porque había práctica en el campo, con olivos, con semillas, con plantas, etcétera, etcétera, parece ser que para estas escenas lo cogieron a él también de extra, improvisado. En fin, los talleres, los comedores, la piscina, los dormitorios, los pasillos,
todo está hecho en la Universidad Laboral, no hay, no hay escenarios, no hay nada construido, nada fabricado. Todo, ya te digo, se puso la universidad entera a disposición de la producción. De hecho, el deseo de Ana Mariscal era darle el máximo de veracidad. Entonces no tiene sentido crear escenarios. Si ya tienen los talleres, si ya tienen los comedores, pues adelante con ellos. Y gracias al rodaje de esta película, pues en una época todavía como esta, no como hoy día que podemos realizar con mucha facilidad un reportaje casi de cualquier escenario, pues tenemos, ¿no?, esa mirada de esa laboral recién estrenada, como decías antes, ese documento audiovisual impagable, ¿no?, hoy día. Efectivamente, es una especie de... La película podríamos considerarla como una especie de docudrama. Va recorriendo las instalaciones de la Universidad Laboral. Hay escenas muy bonitas dentro de lo que es la iglesia. Y bueno, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, como hemos podido ver. Eso quería retratarlo, bueno, en este caso, fotografiarlo Ana Mariscal con total y absoluta veracidad. Y hombre, quitando que la película es un drama bastante endeble y bastante simple, la película tiene, vamos, a nosotros como cordobeses, es un documento total, ¿no? Tengo por ahí algunas escenas de lo que del nodo, de la construcción y el montaje de la universidad. Entonces se ve, creo que era el ministro Solís, visitando las instalaciones, se ve la Universidad Laboral en obra, pero aquí la vemos recién terminada, prácticamente recién terminada y en pleno funcionamiento. Hay otro nodo, me parece, con la inauguración, el que se ve también, bueno, lo hemos visto, el patio principal, las piscinas que había, porque por lo visto había piscinas de interior y piscinas de exterior. Lo que pasa es que la piscina de exterior parece ser que al poco tiempo se abandonó, se dejó. La piscina de interior no la hemos visto, pero seguía funcionando. Y bueno, hay un par de nodos con lo que te he dicho, con la obra y con la inauguración. Pero esto es un reportaje, vamos, impagable. Desde luego. De lejos no tiene nada que ver con el nodo. Desde luego. Y en la recta final de la entrega de hoy de la sección tenemos una película de la misma época, del mismo año prácticamente, La comparsita de Enrique Carreras, ambiente porteño y tanguero en Barcelona, en Ciudad Condal. Sí, esta película, bueno, pues lo que hemos dicho, es una película de lucimiento exclusivo para Marujita Díaz. La película se titula La comparsita, también es del año 61, y bueno, ahí estamos viendo el programa de mano. Y yo honestamente no tengo muchos datos, es que es una película tan mala que no tengo nada más. Entonces, bueno, pues ahí... Ah, bueno, ese es el disco que lo compré, lo encontré también por internet. Lamentablemente no viene ninguna imagen de Córdoba. Y en el vídeo lo que vemos como curiosidad es que aparece, ahora lo vamos a ver, sobreimpresionado sobre las imágenes, ahí tenemos el nombre de la ciudad. O sea, por si hubiera claro alguna duda, estamos en Córdoba. Sí, se despejaba por completo. Bueno, allá al fondo tenemos un cura, Sí. no sé si de casualidad o muy bien puesto. Por si quedaba alguna duda, pues el realizador sobreimpresionó sobre la imagen que eso es Córdoba. Bueno, yo no sé si hay alguna duda. Y aquí vemos lo mismo, pero en Sevilla. Tenemos a nuestra protagonista en mantilla, en el puente de Triana, en medio de la Semana Santa. Esto es lo mismo, estos dos son recién casados y establecen un viaje de novios por el eje Córdoba-Sevilla. Creo que de esto ya hemos hablado en programas anteriores. Es un buen pretexto, ¿no? Sí, pero es que no son los últimos, es que vamos a seguir viendo películas en las que aparece una pareja de recién casados, en la que se van de viaje al eje Sevilla-Córdoba-Granada. Claro, con este móvil pues podemos hacer ese viaje, ¿no? Y además retratarlo con esa perspectiva pues muy turística, ¿no? Con esos ojos nuevos del que acaba de llegar. Y va pues a los sitios más conocidos, ¿no? Bueno, esas son imágenes de Sevilla. Sí. Las he puesto en el vídeo por no hacer tan corto la secuencia de la escena en Córdoba. Son
apenas Claro. 33 segundos Ajá. y me daba un poco de apuro traer un vídeo tan corto. Pero bueno, ahí vemos, en la película ya te digo, es un traje a medida para Marujita Díaz. Sí. Aquí me llama muchísimo la atención ver el espacio comprendido entre los dos puentes totalmente vacío y libre de vegetación. Ahora que hemos tenido una movida con los sotos de la Albolafia, bueno, pues ahí lo tenemos en el año 61 totalmente despejado. La película anterior, la película de Ana Mariscal, Sí. también tiene un plano en el puente de San Rafael. Y hay un momento muy breve también en el que la cámara se gira y vemos todo el espacio comprendido entre los puentes, libre de vegetación, totalmente diáfano. Claro, y es curioso como preparando los programas y viendo otra vez las películas, claro, la actualidad viene pareja de lo que son las escenas que estamos viendo. Y bueno, no voy a hablar de la mezquita porque entonces no terminamos. Efectivamente, se van solapando casi unas controversias con otras porque el tema de los sotos no ha terminado, ni mucho menos. Se ha adormecido ahora mismo en cuanto a la actualidad, pero pronto volverá a la Sí, superficie. luego lo volveremos a ver. Tengo Sí. más películas y más escenas rodadas y vamos a ver el espacio comprendido entre los puentes. Muy bien, bueno, pues con esta película del año 61 ya saltaríamos al siguiente, con Aprendiendo a morir, de Pedro Lazaga. Ya nos quedan muy poquitos minutos, no sé si te parece, podemos hacer lo que hicimos en la última Pues- ocasión, al menos encabezarla para que nuestros espectadores la semana que viene, en principio, si es posible, y si no, en la próxima entrega, pues puedan continuar con este viaje. Efectivamente, si quieres presentamos la siguiente película que tenemos en la lista, es del año 62. Y la película se titula Aprendiendo a morir. Ahí tenemos el cartel de la película. El protagonista de la película, ni más ni menos, es Manuel Benítez, el cordobés. Y esto es una especie de biopic, como se dice ahora. Sí, sí. Y eso un cordobés, el cordobés antes de haber tomado incluso la alternativa. Efectivamente, ¿no? es una película incluso que se hizo incluso antes de tomar la alternativa. Es una película, bueno, pues que quiso aprovechar, ahí vemos escenas, una breve escena. Todo esto ya lo comentaremos igual que la película de Ana Mariscal, porque Sí. es que son tantos los datos y tanta la información que tenemos ya sobre estas películas que prácticamente Merece un capítulo aparte. merecen, bueno, prácticamente podríamos hablar un programa entero de estas películas. Aquí, por ejemplo, vamos a ver una cosa que ya no existe, que es la casa de paso que había en la plaza de la Lagunilla. Eso lamentablemente ya no existe. Bueno, esta es una película de ambiente torero, otro traje a medida hecho en exclusiva para Manuel Benítez el Cordobés. Aquí no hay escenas de cante ni de baile, pero bueno, hay escenas de toreo, cada uno con su tema. Y ni que decir tiene que la popularidad del Cordobés se disparó a raíz del estreno de la película. En fin, pues volvemos, ¿no? Con un lugar común. bueno. Ese cine al servicio de las presentes o futuras estrellas, ¿no? De esas grandes apuestas. Claro, y esta vez con el tema taurino de fondo. También muy típico. Tema que vuelve a saltar a la actualidad porque, bueno, tenemos próxima la inauguración del Museo Taurino, en fin, tenemos toda la temática que rodea y conlleva a la tauromaquia. En fin, es que nos ponemos a hablar Y no terminamos. Vemos como estas cosas, vemos películas del año 50, 60, Sí. están de plena actualidad, o sea, los temas, yo diría que no hemos avanzado gran cosa, pero bueno, Algunos ámbitos siguen ahí, ¿no? efectivamente. Continúan vivos, ¿verdad? Pero nos recuerdan demasiado, ¿no? Vaya. A su concepción, a cómo se vivían en etapas pretéritas. Bueno, Antonio, pues te agradecemos mucho que hayas estado aquí, lo hacemos nuevamente y te esperamos en unos días, si es posible y si la congestión te lo permite. Por supuesto que sí, yo voy a hacer todo lo posible por estar aquí, claro que sí. Muy bien, Antonio, pues entonces que pases una feliz semana y nos vemos el próximo martes. Muy bien, muchísimas Gracias.